Entonces vamos a decirlo juntos, que Dios es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. No viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Dígalo convencido. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Y lo decimos con toda seguridad, Dios. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo. Y creo en ti, creo en ti. Y creo en ti, creo en ti, Cristo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Me das libertad en la adversidad, ya no hay más temor. Y ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios.
y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Antes de nacer, escogido fui por tu gran amor. Volví a nacer, pertenezco a ti, tu sangre fluye en mí. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios y ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre y hoy proclamo un canto de libertad. Fuimos perdonados por su gracia. Somos sus hijos amados y nos has hecho libres. Libres. Nos podemos sentir libres porque aunque estemos encerrados, aunque nos sintamos que no podemos ir a ninguna parte, tú nos traes libertad, nos traes esperanza, nos traes vida eterna, nos traes salvación, sanidad, nos traes más de lo que nosotros necesitamos, provisión. Tú haces posible lo imposible para nosotros y hoy podemos decir que somos libres en ti, que tú has abierto todo para nosotros, que tú lo has hecho antes y lo harás otra vez. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine. Tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y hoy cantaré. Yo soy hijo de Dios, soy tuyo. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Cordial saludo. Continuamos en este día nuestra serie Encuentros cercanos con Jesús. Y antes de leer el pasaje y mirar la historia que tenemos para hoy, ese encuentro de una persona con Jesús,
quiero que reflexionemos un poquito en lo que está sucediendo en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo, que hablamos tanto de los famosos derechos, de los derechos humanos, de los derechos de los niños, de las mujeres, de los hombres, de las personas con movilidad reducida, animales, todas estas cosas. Pero a medida que pasan los años, vemos cómo nos estamos volviendo insensibles en muchas situaciones de nuestra vida. Pasan tantas cosas que ya no nos conmueve el sufrimiento de países que están bajo una tiranía y personas que son desplazadas de sus países y van recorriendo calles, avenidas, ciudades de un sitio a otro, países de un sitio a otro, y cuando llegan a veces no los recibimos con la amabilidad que debería ser. Pero no solamente eso, sino personas con enfermedades, problemas con la salud, que no tienen cobertura, que están sumidos en la droga o en el alcohol, o tienen ciertos estilos de vida que no van con los nuestros, y ante todo eso nos vamos volviendo como insensibles y no alcanzamos a ver más allá de lo exterior, de su apariencia física, de si tiene o no tiene salud, si están obesos o si son delgados, si se pintan el color, si no se pintan, y tantas cosas hace que no nos acerquemos a ciertas personas y que ellas no se acercan a nosotros, y que si caen en desgracia miramos para otro lado, no queremos acercarnos, no queremos meternos, y ahí es donde llegamos a la historia de hoy. Esta historia capturó el corazón, el alma y la imaginación de la primera iglesia, de la iglesia primitiva, en los primeros años después de nuestro Señor Jesucristo. Y fue tan impactante esta historia que está en los 4 evangelios. Y a través de las generaciones de cristianos de esa época hasta hoy se ha hablado de este encuentro, de esta historia que influenció tremendamente a la iglesia del primer siglo y también nos influencia a nosotros, ¿sí? Y es un milagro que hace nuestro Señor Jesucristo a una persona que está muy enferma. Pero lo interesante de esta historia es que es un milagro dentro de otro milagro. Les invito para que miren su Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículos del 40 hasta el 48. Permítame, les leo. Cuando Jesús regresó a Galilea, la multitud lo recibió muy bien, porque todos lo estaban esperando. En ese momento, llegó un hombre llamado Jairo, dirigente de la sinagoga. Se arrodilló a los pies de Jesús y le rogó que fuera a su casa, porque su única hija, que tenía 12 años, se estaba muriendo. Toda la gente apretujaba a Jesús al ir hacia la casa de Jairo. Había allí una mujer que llevaba 12 años sufriendo de flujos de sangre. Había gastado todo su dinero en médicos, pero ninguno la había podido sanar. Ella se le acercó a Jesús por detrás, le tocó el borde de su manto e inmediatamente dejó de sangrar. Entonces Jesús dijo: ¿quién me acaba de tocar? Todos dijeron que nadie, y Pedro le dijo: Maestro, toda la gente a tu alrededor está empujándote y apretujándote. Sin embargo, Jesús insistió: alguien me tocó, sentí que salió poder de mí. Cuando la mujer vio que no se podía esconder, se acercó a Jesús temblando y se arrodilló a sus pies.
todos la escucharon explicar por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Entonces Jesús le dijo: hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Esta historia, como les decía hace un momento, impactó grandemente a la iglesia del primer siglo, a la iglesia primitiva. Impactó a los 4 evangelistas, los 4 la mencionan en sus evangelios. Y miremos un poquito este encuentro, esta historia. En ese tiempo, las calles eran estrechas, las casas estaban muy pegadas y los callejones eran estrechos. E imaginémonos una gran multitud atravesando estos callejones. Vemos a Jesús que llega, todos quieren conocerlo, y aparece Jairo, diciéndole a Jesús: mire, por favor, ayúdame, mi hija está enferma, apúrate, Señor, mi hija se está muriendo. Los discípulos alrededor de Jesús, rodeándolo, la gente, casi como si fuera una estrella de música, o una estrella de cine, o alguien muy popular, como sucede en nuestro tiempo, donde la gente está ansiosa, se empujan, se arremolinan, quieren verlo, quieren tocarlo, extiende sus brazos para tocarlo. Y mientras todo eso sucede, aparece, sin que nadie lo note, una mujer frágil, encorvada y enfermiza, a empujones, y en medio de su debilidad se abre paso entre la multitud. Su rostro, podemos imaginarnos, debido a que era una mujer conocida por su enfermedad, probablemente estaba parcialmente cubierto para que nadie la reconociera. 12 años con una enfermedad, sus brazos delgados, sus manos tiemblan, abriéndose paso entre la multitud. Y poco a poco, esforzándose, extiende su mano hacia Jesús. A pocos metros, se esfuerza, se acerca, empuja a ella, y ahora Jesús está cerca. Y ella estira su mano. Pero detengámonos un momento. Esta mujer tenía un problema de sangre. La Biblia no nos dice exactamente cuál era su enfermedad. Simplemente dice que tenía flujos de sangre, una hemorragia. La mayoría de comentaristas y consultando médicos dicen que lo más probable es que era un sangrado uterino crónico, ya fuera de forma continua o periódica, pero no era normal, y en esos días no había cura para esa condición, para un mal como ese. Pero eso no solamente era lo peor. En el libro de Levíticos encontramos que habían ciertas regulaciones sanitarias para las mujeres con un flujo incontrolable de sangre. Y tales mujeres eran consideradas impuras y contaminadas mientras tuviesen ese flujo de sangre. Y cualquier persona que tocara a una mujer así era considerada inmunda y contaminada. En sentido práctico, ¿qué significaba para esta pobre mujer? Que se había convertido en una persona marginada, aún dentro de su propio vecindario, aldea o barrio, diríamos hoy en día. Según la ley de Moisés, a esta mujer no se le permitía tocar a ningún hombre, y ningún ser humano podía tocarla. La ley exigía que esa mujer debía vivir aparte, en otras palabras, segregada. Durante 12 años, esta mujer había sido excomulgada del templo,
de la sinagoga, de todos los lugares de reunión. Si de pronto estaba casada, prácticamente estaba separada de su marido, excluida de su familia, condenada al ostracismo de la sociedad, tratada como una paria. Había soportado enfermedades, esta enfermedad incurable, aislamiento social, dolor constante, pobreza económica, humillación personal. Es difícil imaginar una situación más lamentable. Como dijo alguien, era llamada una muerte viviente, una mujer muerta en vida durante 12 largos años. Y ahora, por fin, ha llegado Jesús. Ha llegado Jesús a la aldea. En la versión del Evangelio de Marcos, esta incluye un detalle que no tiene Lucas. Y es que había sufrido mucho, dice Marcos en 5:26, que esta mujer había sufrido mucho bajo el cuidado de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, empeoró. Esto nos muestra que acudió a todos los médicos, a todos los remedios caseros, pero en ese momento ningún tratamiento era eficaz contra esa hemorragia crónica. Simplemente los médicos no pudieron ayudar y todo su dinero poco a poco se fue yendo. 12 años con esta enfermedad. Su pronóstico muy desalentador. Lo único era un milagro. Sin un milagro no había esperanza. Ahora, por fin, Jesús ha llegado a su aldea. Se corre la voz por todas las calles, como reguero en pólvora. Jesús está aquí. Y ella sale a buscar a Jesús. Acaba de llegar. Y esta mujer, esta pobre mujer, toma la decisión de que de alguna manera va a ir a ver a Jesús. Va a pasar a ver a Jesús. Y si tan solo pudiera tocarlo. Por fin ha llegado Jesús. Tengo que verlo. Tengo que estar cerca. Tengo que tocarlo. Quizás había un poco de superstición en su fe. Pensó quizás que de pronto había algo de magia en su ropa. ¿Quién sabe? En su mente piensa, si tan solo pudiera extender la mano y tocar el dobladillo de su prenda, tal vez eso sea suficiente. Su fe era inmadura, era incompleta y estaba mezclado con un poco de magia popular, pero fue suficiente para que ella se arriesgara al rechazo público. Fue suficiente para que ella extendiera su mano, ese humano, débil, enfermiza, hacia el Hijo de Dios. Pero hay mucho más en juego aquí. Ella no le habla, está cubierto, porque está avergonzada de su condición. Ha tenido 12 años de humillación pública y no quiere arriesgarse a las burlas, al rechazo de la multitud. Ella simplemente dijo, si pudiera tocarlo, creo que recibiría curación. Y lo toco y me voy inmediatamente. Después de tantos años, estaba acostumbrada a enfrentar la vida de esa manera, hacer las cosas y salir rápido, para que no la vieran, para que no se burlaran de ella. Extiende la mano y toca el manto de Jesús. Lo toca. Y el texto es muy claro al decir,
Ella se le acercó, versículo 44, a Jesús por detrás, le tocó el borde de su manto e inmediatamente dejó de sangrar. Inmediatamente. Fue un milagro lo que sucedió ahí. El sangrado se detuvo. Inmediatamente lo sintió. Fue algo instantáneo. Y están en medio de la multitud, apretando a Jesús en ese callejón. Apenas se puede respirar. Los discípulos están tratando de controlar la multitud. Y en medio de todo esto, nadie ve a esta desdichada mujer. Nadie. Mira lo que ella ha hecho. Se ha abierto paso a empujones, a codazos. Y nadie presta atención cuando ella extiende su mano. Nadie le habla a ella. Ella no le habla a nadie. Pero aquí viene Jesús. Versículo 45. Entonces Jesús dice: ¿quién me acaba de tocar? ¿Quién me acaba de tocar? Pasó algo. Todos dijeron que nadie, y Pedro le dijo: Maestro, toda la gente a tu alrededor está empujándote y apretujándote. Sin embargo, Jesús insistió: alguien me tocó, sentí que salió poder de mí. Algo sucedió. Jesús sintió algo. No es como una descarga eléctrica, es algo mucho más grande que nosotros no alcanzamos a entender. Pero algo pasó en esta mujer. Sus venas, sus arterias, su cuerpo, sus órganos enfermos, sus músculos marchitos, sus nervios destrozados, en un instante recobran la salud, la vida, la fuerza, vitalidad. Han cesado esos 12 años de enfermedad, de decadencia, de tristeza, de ser apartada. Ella está bien otra vez, saludable de nuevo, todo es hecho nuevo. Su intención es irse. Como llegó, que nadie se enteró, irse y que nadie se enterara. No es que fuese desagradecida, no, en absoluto. Estaba temerosa de llamar la atención sobre sí misma, y respetuosa, y respetaba, la obra de nuestro Señor Jesucristo. Ella no quería molestar, pero ya tiene una sonrisa en su rostro. La primera sonrisa real en mucho tiempo. Ella da vuelta para irse a su casa. Y de pronto Jesús se detiene, todo el mundo se detiene, y Jesús exclama: ¿quién me tocó? En ese momento, repito, Jesús se detiene, mira a la multitud, mira a las personas. ¿Quién me ha tocado? Y a Pedro y a todos los discípulos les pareció una pregunta absurda: Señor, pero son cientos de personas, todos te están tocando, todos estamos apretujados, todos de alguna manera te tocan. Hay mucha gente apiñada. ¿Qué diferencia hay? Un toque es un toque, pero no es cierto. En los evangelios hay 3 tipos de toques. El primero, está el toque de la hostilidad. Ese es el toque de los líderes religiosos cuando golpeaban a nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar está el toque de curiosidad. Ese es el toque de la multitud que se arremolina y quiere tocar por tocar. Pero en tercer lugar está el toque de fe. Ese es el toque de esta pobre mujer. Los discípulos en ese momento no pudieron notar la diferencia, pero Jesús
sí lo podía hacer. Sabía que alguien lo había tocado con fe. Sintió el roce de fe en las manos de esta mujer tocando su manto. Tengamos en cuenta que Jesús no hace esa pregunta pensando en él. Está pensando en la persona que ha tocado. Por eso es el Hijo de Dios. No lo estaba pidiendo por él, sino por ella y por el bien de la multitud. Pidió y preguntó: ¿quién me ha tocado? Para aumentar el nivel de fe de esa mujer y también de la multitud. Porque si esa mujer se marchaba así simplemente, se quedaría con una fe mágica. Jesús quería poner en ella y que ella entendiera una fe verdadera, que es la que marca la diferencia. Quería también hacerle entender que su curación era total y permanente. Y tercero, quiso establecer una relación personal con ella. Por eso necesitaba Jesús identificar esta multitud y que la multitud la identificara. Y como les decía, también preguntó: ¿quién me tocó? Por la multitud, por Jairo, que nos imaginamos que estaba preocupado pensando: ¿pero por qué para Jesús si mi hija está muy enferma? Para que entendiera también Jairo todo lo que Jesús podía hacer, para que los curiosos vieran quién era Jesús. Y lo más importante, que Jesús no se avergonzaba de ser tocado por los intocables. Esta mujer se había arriesgado mucho al tocar a Jesús. De acuerdo a la ley, Jesús podía haber quedado contaminado, pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, venció la inmundicia, la contaminación, absolutamente todo. Eso no lo sabía ella. Pero esto es crucial en esta historia. Nuestro Señor Jesucristo no se avergüenza de ser tocado por los intocables. No se avergüenza de identificarse públicamente con los marginados de este mundo. Iba a casa de publicanos y pecadores, cenó con glotones y borrachos, recibió a las prostitutas, tocó a los leprosos, y en esta historia no se avergüenza de ser tocado por una persona inmunda. ¿Por qué esta historia es tan importante? ¿Por qué impactó tanto a la iglesia primitiva? Porque con nuestro Señor Jesucristo, escuchen bien, por favor, no hay gente intocable. A los ojos de Jesús, todos son tocables. Gracias a Dios, en Cristo no hay casos perdidos con Él. Y creo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando mucho a cada uno de nosotros sobre la compasión y sobre todo lo que ha pasado en los últimos meses, casi 2 años, en nuestro país y el mundo. Ha habido y hay mucha gente sufriendo. Han perdido seres queridos, han quedado con enfermedades, con secuelas graves, no solamente físicas, también emocionales y psicológicas. Todo esto que ha sucedido, y este pasaje nos habla, nos enseña que debemos aprender a crecer en esta área, en ser sensibles al dolor ajeno, a que no hay personas intocables, que toda persona necesita saber que Jesús le ama, que hay personas a las que les importa. Ese es el gran Dios en quien creemos nosotros.
Así deben de ser nuestras iglesias, que le damos la bienvenida no solamente a los que están limpios, a los que están amables, a los que están aliviados, sanos, sino también a los que huelen mal, a los que están sucios, a los que nadie quiere atender. No podemos negarle la bienvenida a las personas porque no cumplen los estándares de limpieza o de nuestras formas o de nuestras costumbres. Jesús no vivió una vida así. Él no se avergonzaba, repito, de comer con los pecadores, de abrazar a los que nadie abrazaba, de sentarse a conversar con los inmundos, de tocar a los intocables. No le molestaba el estilo de vida de muchas personas. Simplemente siguió adelante y amó a todos los que se cruzaron en su camino. Si usted y yo hemos creído en Cristo, debemos seguir sus pasos. Pero tenemos que admitirlo, todos nosotros. No es fácil hacer estas cosas. No es fácil hacerlo. No es fácil tocar al otro. No es fácil hablar con el que tenemos diferencias, con el que tiene un estilo de vida diferente. Y eso nos puede costar caro. A Jesús le costó caro. Pero el Señor nos dio ejemplo. Ser más sensibles al dolor ajeno. Pero la historia no termina ahí. Dice el versículo número 47, cuando la mujer vio que no se podía esconder, se acercó a Jesús temblando y se arrodilló a sus pies. Todos la escucharon explicar por qué lo había tocado y cómo había sanado al instante. Entonces le dijo, hija, tu fe te ha sanado, vete en paz. Esto que acabamos de leer es tan impactante, esta pequeña historia es tan impactante que la mujer está atemorizada, pero se acerca a Jesús, se acerca a Él, temblando, arrodillada a sus pies. Y miremos cómo la trata Jesús. Le dice, hija, tu fe te ha sanado. Hija, qué palabra maravillosa. Si quiere, haga la investigación. Es la única vez en los evangelios que registran a Jesús diciéndole ese término cariñoso, porque es un término de cariño. Niña, hija, preciosa, hijita. Un término familiar de afecto. 12 años sin recibir afecto de nadie. Y Jesús le dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz. Estás curada para siempre de tu enfermedad. Y esto nos lleva a cerrar la historia con dos imágenes fabulosas. Primera, la sensibilidad de Jesús. El hombre más sensible de toda la historia de la humanidad es nuestro Señor Jesucristo. Nadie se preocupaba como Él. Nadie se entregó a sí mismo como Él. Nadie sintió el dolor de los demás como Él. Él es, fue y siempre será el hombre más verdaderamente sensible que jamás haya caminado sobre la faz de la tierra. Mientras caminaba por una calle concurrida, la gente lo tocaba, pero sintió la mano de esta mujer,
sintió su toque, no se sintió ofendido ni enojado, ni demasiado ocupado, ni demasiado cansado. Atendió a esta mujer, claro. Y esto es supremamente importante para usted y para mí, porque Jesús le habló a esta mujer como si fuera la única persona entre la multitud. Es como se podría ver, como se hace en las películas hoy, que todo empieza a girar y de un momento dado solo queda Jesús y la persona de rodillas, y esta mujer de rodillas. Y todo alrededor está oscuro, la luz cae sobre ellos, solos. Jesús preocupado solo por ella, mostrándole su amor, tratándola de hija, reafirmándole su fe y diciéndole: vaya en paz, hasta aquí llegó tu dolor, nunca más volverá esta enfermedad. Solo Jesús y ella, nadie más importaba en ese momento. Y así es nuestro Señor Jesucristo. Ese es el Jesús en que usted y yo creemos, que Él te ama, me ama, nos ama cada uno de nosotros como si fuésemos las únicas personas en todo el universo. El Señor te escucha como si fueras el único. El Señor está a tu lado como si fueses el único. El Señor conoce tus necesidades. Ese es el Cristo en que creemos. Y el Señor siente tu dolor. El Señor siente si has sido rechazado. El Señor siente lo que has perdido. El Señor siente cuando has fracasado. Al Señor le duele lo que a ti te duele. Y si a ti te toca, a Él le toca. Eso es lo que nos dice el escritor de Hebreos. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Gracias a Dios, así es. Si nos duele, a Él le duele. No creemos en un Cristo impasible, insensible, indiferente. No predicamos ese Cristo, predicamos un Cristo que se preocupa demasiado por cada uno de nosotros, que no está nunca demasiado ocupado para atender a cada uno de sus hijos. Gracias a Dios tenemos un Cristo con emociones, que es sensible al dolor. No les predicamos un Cristo insensible, predicamos un Cristo que nos ama, que nos conoce. Y la segunda imagen de esta historia es ver el poder de una fe débil. Esta mujer no sabía muchas cosas, de pronto hasta tenía muchas supersticiones, no tenía gran cantidad de fe, una fe parcial, pero era su fe como un granito de mostaza. Y Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, le ayudó a crecer esa fe como una montaña. A veces pensamos que para acercarnos a Jesús tenemos que ir a un seminario, tenemos que saber toda la doctrina, tenemos que haber leído la Biblia de pasta a pasta, tenemos que ser miembros de una iglesia y practicar cantidad de actividades. No, esas cosas son buenas, pero no son prioritarias. Lo único que nos pide el Señor es que vengamos a Él con una fe sencilla. Aunque a veces sea débil, como la de esta mujer, Él no te rechazará nunca. Nunca. Si alguna vez has pensado, has sentido que tu vida y tus problemas te impiden acercarse a Dios, si alguna vez has sentido que eres demasiado impuro, demasiado sucio para acercarte a Jesús, no se desespere. Jesús no se ofende con tus problemas. Jesús no se ofende con tu vida. Él lo ha visto todo antes. Y lo digo de nuevo, Jesús no te rechazará. No sé lo que estás viviendo.
No sé cuántos años llevas sufriendo por un pecado, por una mala decisión, por una mala relación. Y eso te impide acercarte al Señor. En esta historia vemos que Jesús conoce tu dolor, conoce lo que estás viviendo, conoce tu sufrimiento. Y te animo que seas valiente como esta mujer. Acércate a Jesús con esa fe débil que a veces tienes o tenemos. Y el Señor la va a volver una fe grande como una montaña. El Señor no tiene vergüenza de que te acerques a Él. Anhela sanarnos, anhela darnos una nueva vida. Y que puedas escuchar de Jesús: hijo, hijo, tu fe te ha sanado, ve en paz. Hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Acerquémonos, acércate confiadamente a Jesús. Él sabe y siente lo que estás viviendo. Y no le da vergüenza de acogerte como hijo. Padre, muchas gracias te damos hoy, porque tú nos conoces, tú eres sensible. Tú sabes lo que nos duele y a ti te duele. Tú sabes, Señor, nuestras heridas y tú las has tenido, Señor. Tú sabes, Señor, cómo nos han rechazado, nos han discriminado, pero tú nos aceptas, tú nos entiendes, tú nos amas. Nos acercamos a ti, Señor, con una fe, de pronto no tan perfecta, pero tú, Señor, nos recibes y transformas nuestra vida. Y hoy escuchamos de ti: hijo, hija, tu fe te ha sanado, ve en paz. Gracias, Señor, por darnos la sanidad, la salvación y la paz. Gracias, porque me conoces, nos conoces. Sabes qué nos duele. Sabes, Señor, todo de nosotros. Y nos amas y nos recibes como tus hijos. En Cristo Jesús, gracias. Amén. Mil veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levantó, me basta tu amor, Dios eterno. Tu luz por siempre brillará y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá. En ti me quiero perder, en la adoración, Dios eterno. Tu luz por siempre brilla.